Hola, buenos días, seguidoras de Conceptos Básicos, y bienvenidas al Megacín de Vicentín, mi espacio dedicado a la cultura, a la reflexión y a enfadar a gente de esa que va por la vida parando taxis y a la que les molesta todo lo que no sea ver a blanquitos haciendo cosas de blanquitos. Y a esos, este especial les va a molar, encantar, seducir, flipar. ¿Y por qué? Pues porque vamos a meterles en vena un montón de cosas sobre inmigrantes, refugiados y minas. Pero vamos al principio, no nos desviemos. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una persona migrante? Pues es alguien que decide trasladarse a otro país con la intención de establecerse allí de manera temporal o permanente por razones que pueden ser variadas, incluyendo la búsqueda de mejores oportunidades laborales, educativas, económicas, familiares o por motivos personales. Y para ello, generalmente tienen que pasar por procesos de solicitud de visas, permisos de trabajo, residencia, etc., dependiendo de las leyes del país de destino. Si se va del país es emigrante, si viene al país es inmigrante. Pero tampoco hace falta profundizar mucho en el concepto, porque en España somos expertos en flujos migratorios, ya que hay casi 1,5 millones de compatriotas buscándose las castañas fuera de nuestras fronteras. Sin ir más lejos, el majo que me pone la voz, que por fortuna ya se vuelve a la piel de toro, olé. Por ejemplo, todos conocemos una caterva de adolescentes de 30 años que han decidido emigrar a Andorra porque vivían un infierno en su país natal, los impuestos. Estas víctimas del sistema han tenido que renunciar a los mejores años de su vida, familiares y amigos, para irse a vivir aislados en un pueblo de las montañas y poder tener un Lamborghini en el garaje con el que ni siquiera pueden circular. Ah, y por supuesto, darnos lecciones desde su jaula de oro de lo que debemos hacer o votar aquí. ¿Cuánto durará la performance esa en la que se han metido y por la que probablemente cada noche mirando al techo se pregunten qué coño hacen allí? No lo sabemos. Lo que pasa es que estamos hablando de un colectivo de gente con mucho dinero y pocas luces, no lo olvidemos. Wall Street Wolverine, por ejemplo, un inmigrante obsesionado con hablar de otros inmigrantes que por lo que sea, por alguna razón que seguramente nada tenga que ver con el color de piel o su religión, no le parecen tan bien. Un inmigrante de primera vertiendo odio contra inmigrantes de segunda. Es el mercado, amigos, porque todos sabemos que no es lo mismo un musulmán que llega en patera a uno que calza las medias del Real Madrid. Ahí ya no les preocupa si comen jamón o no. Siempre habrá clases. Pero el hecho de que el emigrante decida marcharse voluntariamente puede hacer pensar que es un proceso agradable o que tenían muchas otras opciones disponibles. No, veréis. Hay emigración voluntaria, sí, ofertas de trabajo en el extranjero, desplazamientos por familia, que te largues porque quieres vivir aquí o allí. Pero existe muchísima migración provocada porque el país de origen es un horror, en la que hay falta de oportunidades o te espera un futuro miserable. Hay que entender que eso de voluntario es un término en el que se meten situaciones muy diferentes. Y hay quien diga que el país de origen es un horror por la gente que lo habita. Pero si no crees que juega un papel en algo las guerras, la explotación y el colonialismo, tienes un problema grave de análisis y eres una basura de persona. Y esto nos lleva a ¿qué es un refugiado? Pues también es alguien que sale de su país, pero aquí es diferente, ya que no lo hace voluntariamente. Hablamos de personas que huyen de situaciones que representan una amenaza directa para su vida o libertad. A diferencia de los inmigrantes, los refugiados tienen un estatus legal especial bajo la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo de 1967. Son protegidos por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y tienen derecho a solicitar asilo en otros países. Pero vamos a ver un poco más en detalle qué tipos de refugiados pueden existir y algunos ejemplos, que es un tema en el que vale la pena profundizar para entender cómo de jodida puede llegar a estar la humanidad. Comencemos por lo que se conoce como refugiados por persecución, que puede ser por motivos políticos. Por ejemplo, durante la dictadura de Pinochet en Chile, muchos opositores políticos huyeron a países como Suecia y Canadá para escapar de la cárcel y la tortura. La superestrella Pedro Pascal acabó en los Estados Unidos precisamente por esa razón. Sus padres huyeron de la dictadura de Pinochet, por poner un ejemplo diferente al de los miles de españoles que tuvieron que exiliarse durante el franquismo. De raza o etnia, los Rohingya de Myanmar han huido en masa a Bangladesh debido a la persecución y limpieza étnica llevada a cabo por el ejército birmano. De religión, los cristianos en Irak y Siria han huido a países como Jordania y Turquía debido a la persecución por parte de grupos extremistas como ISIS. Y los palestinos harían lo mismo si pudiesen salir.
De nacionalidad, los apátridas de la etnia haitiana en la República Dominicana han enfrentado deportaciones y persecuciones, llevando a muchos a buscar refugio en otros lugares. Refugiados por conflicto armado o violencia generalizada. Los sirios que huyeron a países europeos, Turquía, Líbano y Jordania debido a la guerra civil en Siria, o los sudaneses que escaparon a Uganda, Kenia y otros países vecinos debido a la violencia en Darfur y Sudán del Sur, o los ucranianos por la invasión rusa. Pero no se vayan todavía, aún hay más. También tenemos los refugiados por violaciones de derechos humanos, los uigures que han huido de China debido a las detenciones masivas y a la represión cultural en la región de Xinjiang. Refugiados por desastres naturales, los haitianos que emigraron a Estados Unidos y otros países después del devastador terremoto de 2010. Por cambio climático, los habitantes de las islas del Pacífico como Kiribati, que están buscando refugio en Nueva Zelanda y Australia debido a la subida del nivel del mar que amenaza con inundar sus islas. Refugiados por género y orientación sexual, personas del colectivo LGTB de Chechenia que han buscado asilo en países europeos debido a la persecución y tortura sistemática en su región, y mujeres en Afganistán que huyen para escapar de los matrimonios forzados y la violencia de género intensificada por el regreso al poder de los talibanes. Refugiados por desplazamiento forzado interno. En Colombia, millones de personas han sido desplazadas internamente debido al conflicto armado entre el gobierno, paramilitares y grupos guerrilleros como las FARC. Refugiados por otros motivos sociales. Las niñas y mujeres que huyen de Somalia y otros países donde se practica la mutilación genital femenina, o personas que escapan de redes de trata de personas y buscan protección en países con sistemas judiciales más fuertes y apoyo para víctimas de trata. ¿Qué les ha parecido el listado de los horrores? Parece que hay motivos mucho más graves en el mundo para tener que irte de tu país que el de pagar unos cuantos impuestos, ¿verdad? Los datos que muestra ACNUR son escalofriantes, cada año mucho peor que el anterior. Entre las guerras, genocidios, el cambio climático, explotación de recursos, envíos masivos de basura contaminante y el destrozo que le estamos haciendo al planeta y sus habitantes a todos los niveles, se nos está quedando un mundo de mierda. Todo un invento esto del capitalismo, ¿eh? Seguro que la humanidad no es capaz de imaginar alternativa porque no habrá nada después de él. Y ahora vamos con el término que más asusta a la gente más moderada y fan de la Constitución, uno de esos que cada vez que suena hace que se cierren los postigos de las ventanas y preocupados padres de familia huyan despavoridos. Sí, hablamos de los MENAs, pero vamos a quitarle la magia. La palabra MENA es un acrónimo de menor extranjero no acompañado, o sea, niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentran fuera de su país de origen sin la compañía de un adulto responsable legalmente. Niños y niñas. Voy a repetirlo para que quede más claro. Niños y niñas. Niños y niñas, joder. Tú pensando en hordas de delincuentes y resulta que son menores de edad sin la compañía de un adulto en un país que no es el suyo. Muchos, además, llegan huyendo de conflictos, persecuciones, violencia o situaciones de extrema pobreza en sus países de origen o en busca de mejores oportunidades económicas o educativas, o incluso huyendo de redes de trata de personas o explotación. El caso es que los MENA, al ser menores de edad, obviamente tienen derechos específicos bajo el derecho internacional, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño, que estipula que deben ser protegidos y que su interés superior debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que les afecten. En muchos países, sobre todo los más desarrollados, los MENA son colocados en sistemas de acogida, centros de recepción o instituciones especializadas que proporcionan alojamiento, atención médica, educación, apoyo psicológico y a veces hasta representación legal. Y tienen que tener todos estos lujos y privilegios porque, no me canso de recalcarlo, son menores, que según os sople el viento o veáis el color de la piel, los niños importan o no. Y voy a dejar esta reflexión para quien la quiera escuchar. Los menores no acompañados no van a dejar de llegar por arte de magia. Ninguna fantasía fascista va a hacer que gente que huye de la miseria e incluso de la muerte no intente por todos los medios tener una vida mejor. Solo tenemos dos opciones. O lo asumimos y hacemos un esfuerzo por tratarles con respeto, acogerlos y educarlos para que puedan integrarse sin problemas, o nos comportamos como miserables abandonándolos, estigmatizándolos y echándoles encima todo el odio del mundo para luego preguntarnos cómo es posible que algunos de ellos hayan caído en la delincuencia. Porque si el mejor o el único camino para la prosperidad es la delincuencia, pues la delincuencia será lo que se elija. Es de cajón, cojones.
Nadie elige dónde nacer. Igual estaría bien reflexionar un poco sobre lo privilegiados que somos de haber tenido la suerte de que hayas sido aquí y no en un lugar donde tener que huir para salvar tu vida. Miguel Ángel, si la migración no fuese algo esencial a la humanidad, seguiríamos en África, ¿no? Comenta, comparte, dale a like. Y si te flipa y quieres que sigamos creciendo, puedes unirte al canal o apoyarnos en nuestro Patreon.